Bienvenidos amigos de TV Maya, el canal multicultural de Guatemala. Bienvenidos a otro espacio más de nuestro noticiero Mayap, es decir, Maya Noticias. Para nosotros, el equipo de TV Maya, será un gusto informarles sobre los acontecimientos más relevantes de la vida nacional. Les compartimos nuestra página de Facebook para que sigan compartiendo sus comentarios y sugerencias. De esta forma iniciamos con nuestros titulares. Realizan foro vicepresidencial con demandas de pueblos indígenas. Una de las principales preocupaciones es cómo garantizar el marco normativo de los derechos de pueblos originarios en el Estado guatemalteco. En el marco del Día Internacional de la Niña, proyectan la película Iscanul. El matrimonio infantil es una realidad para muchas niñas en el país. Un informe presentado por organizaciones internacionales detalla que el 40% de los 16 millones de habitantes lo representan las mujeres del área rural y laboran en las mismas. No obstante, solo el 8% de las féminas tienen acceso a las tierras productivas. Tierra para nosotras es el nombre del informe presentado por la Red Centroamericana de Mujeres Rurales Indígenas y Campesinas, con el apoyo de Oxfam Guatemala y la Unión Europea, en donde detalla la situación del acceso de las mujeres a la tierra en el ámbito centroamericano. Referente a Guatemala, el informe plantea que el 40% de los 16 millones de habitantes lo representan las mujeres y estas viven y laboran en las áreas rurales, generando el 37% de empleo a nivel nacional. No obstante, apenas el 20% de tenencia de tierras agrícolas están en manos de pueblos mayas. Este informe es un informe centroamericano que recoge datos importantes sobre la situación de las mujeres rurales indígenas y campesinas productoras en la región. Sin embargo, en nuestro país quiero referirme un poco más porque en Guatemala nosotras como articulación estuvimos haciendo todo un proceso de investigación sobre la situación de las mujeres con respecto al acceso a la tierra, a la propiedad de la tierra. Resulta que queremos que se implementen políticas públicas, pero cuando nosotras vamos a querer hacer nuestras demandas no encontramos datos concretos que reflejen la realidad de las mujeres en este tema. Sabemos perfectamente que las mujeres estamos aportando más del 50% de la producción de alimentos, pero estamos en unas condiciones muy precarias porque, en primer lugar, no tenemos el acceso a la tierra, ni mucho menos la propiedad. Entonces, en este informe lo que hacemos es recoger esa situación. Como decimos nosotros, esto lo deberían de hacer los estados, porque los estados son los que manejan las estadísticas nacionales. Entonces, no se hace. Y al no estar nosotras incluidas en las estadísticas, estamos invisibilizadas. Y al estar invisibilizadas, pues no se invierte en nuestras necesidades. Sin embargo, estamos aportando a la productividad del país, a la economía del país y de la familia. Entonces, en este informe nosotras logramos identificar que aquí en Guatemala hay una problemática muy fuerte. Primero, encontramos un dato que dice que las mujeres manejamos el 15% de la tierra. Sin embargo, cuando vamos a querer profundizar en este dato, no sabemos si ese 15% está en propiedad, en copropiedad o está en alquiler, digamos. Y regularmente las extensiones que manejan las mujeres son muy pequeñas en relación a los hombres. Sabemos perfectamente también que en Guatemala tenemos un grave problema de desnutrición y el que se pueda resolver esta problemática, el que se pueda atender la demanda de las mujeres al acceso a la tierra, contribuiría grandemente no solo a ampliar los porcentajes de productividad del país, sino también a disminuir los niveles de desnutrición y de hambre que se viven en nuestro país. Lamentablemente en Guatemala nos hemos vuelto consumistas cuando aquí mismo podemos producir nuestros alimentos. En Guatemala cada vez más se está ampliando la brecha
de las grandes desigualdades. Aquí no es ningún secreto que la tierra está reconcentrada en pocas manos, ¿verdad? Y se está concentrando específicamente para la producción de monocultivos y se está dejando por un lado la producción de alimentos, y entonces con ello se está dejando a los principales productores, que es ilógico el asunto. Sin embargo, quienes producen los alimentos son los que están sufriendo la desnutrición, ¿verdad? Ante esta situación, la experta plantea en establecer una representación legítima de las mujeres rurales, indígenas y campesinas en el Consejo de Dirección de Fontierras, ya que esta entidad ha excluido a las mujeres indígenas. Así es, uno de los problemas de Guatemala tiene que ver con las tomas de decisiones. Digamos, nosotros estamos demandando también acceder a la toma de decisiones, porque sabemos perfectamente que aunque hayan bonitas políticas, simplemente no hay esa voluntad, y son hombres quienes dirigen esas instituciones que ejecutan las políticas. Una de las problemáticas grandes con que nos encontramos cuando hicimos este estudio fue que en el fondo de tierra pues hay muchas limitaciones para que las mujeres accedamos a la tierra. Existe la política agraria que ya está aprobada y que se supone que favorece el derecho de las mujeres a la tierra, pero simplemente dice el Fondo de Tierra, no lo podemos ejecutar porque no es ley. Y si no está en la ley, no se puede. Entonces son grandes contradicciones que aparentemente vienen a resolver la problemática, pero al final de cuentas no se ven prácticas concretas que de verdad vengan a disminuir esa desigualdad. Y entonces, y en Guatemala también no es secreto que quienes dirigen las instituciones, aparte de que son hombres, son mestizos, es prácticamente la oligarquía la que está manejando todo aquí, y entonces obviamente no va a haber esa voluntad política, ¿verdad?, para poder favorecer a las familias campesinas y sobre todo a las mujeres productoras. La iniciativa de profesionales destacados en San Pedro de la Laguna está dando frutos, que aporta valiosos temas en arte, cultura y ciencia. El Centro de Investigación Científica y Cultural es un organismo social y comunitario creado sin fines de lucro para el desarrollo del arte, la ciencia y la cultura a nivel local, nacional e internacional, fundado por iniciativa del Dr. Domingo Yoscom y un grupo de profesionales indígenas del municipio de San Pedro La Laguna en el año 2014. En dicho centro se puede apreciar pinturas, esculturas, fotografías realizadas por talentosos tutujiles del lugar. Bueno, Utupetico había Chapana Centro de Investigación en San Pedro de la Laguna, en Jaya Joruselewach, en general, Han Chapana Televisión. Centro de Investigación creo que Jamojonto Samaj, Chapan Cayo Shihuna, que yo ya Samaj Capan, Capan interesar la ciencia, Capan interesar la arte y cultura. Y marchó Cheve Harishkok en Kamik, Chapana Jahun Kere. Bienvenidos al Centro de Investigación. Este es un lugar del pueblo, un lugar que nació con la idea de hacer algo distinto para el fortalecimiento de la ciencia, el arte y la cultura. Estamos ubicados acá en San Pedro, ya trabajando hace alrededor de 2 años, iniciando ya procesos de incidencia también tanto a nivel local, a nivel nacional como a nivel internacional, para cambiar un poco los paradigmas que sufre el país en términos de educación. Bueno, este espacio básicamente está dividido en dos módulos. El primer nivel, como ustedes pueden apreciar acá, es nosotros hemos destinado para eventos netamente culturales y artísticos. Tenemos exhibición de obras, cada 2 meses es que estamos rotando las obras con un tema en particular. El día de hoy podrán apreciar algunas obras. Esta no es una galería, más bien es un espacio donde el artista pone de manifiesto su destreza, su habilidad en alguna técnica en particular. Estas son obras que no se pueden encontrar en ningún lado porque son obras únicas, digamos, son piezas originales, no son copias. Es de gente local, de San Pedro, de San Juan y San Marcos, La Laguna. En el segundo módulo, que es la parte de arriba, ahí es donde básicamente está concentrada la parte académica. Ahí tenemos
En este caso está trabajando el proyecto de arqueología, también nosotros como proyecto de matemáticas, ahí estamos ubicados en el segundo nivel. También ahí estamos desarrollando ciertos talleres, ciertos cursos de inglés, de tzutuil, desarrollando cursos también de matemáticas. El año pasado dimos curso de fotografía, este año vamos a dar un curso de música. Entonces es en el segundo nivel donde se desarrollan esas actividades netamente académicas. Así es que sean bienvenidos a este lugar, ojalá que nos visiten también para los televidentes, porque es un espacio que está abierto al público. Estamos armando una pequeña biblioteca para que también la gente pueda tener acceso a algunos libros, son más de consulta, son libros netamente teóricos, para que los investigadores también puedan utilizar en sus casas en calidad de préstamo. Bienvenidos. Sí, también tenemos un espacio donde las personas vienen a leer, pero no solo vienen a leer con nosotros, vienen a aprender un poco, porque aquí, como ustedes ven, de hecho, el centro de investigación, como parte de su primer producto, fue este ábaco. Es un ábaco base 20 que lo venimos desarrollando hace varios años, pero hasta el año pasado y hasta este año es que pudimos como tener todos los derechos. Por eso tiene un manual, tiene un DVD y también tiene obviamente tiene un ISBN, ¿no? que pueda ser como de referencia internacional. Bueno, esta base 20 es interesante porque, a diferencia de los puntos y las barras que nosotros enseñamos regularmente en las escuelas, pues esto viene siendo sustituido por este ábaco, donde las cuentas redondas pues representan los puntos y las cuentas ovaladas representan las barras en el sistema vigesimal. De manera muy rápida, por ejemplo, si yo quisiera representar 2320, por ejemplo, que serían 2000 los 320. Aquí se pueden hacer no solamente conteos, aquí se pueden hacer cálculos también, se pueden efectuar sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potencias, raíces. O sea, este ábaco realmente es muy importante para el desarrollo de las destrezas y habilidades de los niños. Bueno, como notan, esta es una parte bonita también tiene el centro, porque las personas que han venido aquí, que han visitado este lugar, pues les encanta también como venir un momento a despejar la mente, porque es cierto, nosotros nos enfocamos casi todo el día ya trabajando, pero este espacio es bastante espectacular. Por la tarde hay un paisaje impresionante, así es que yo invito también a las personas que nos están viendo por este medio, que si de alguna forma quieren colaborar con el centro, ya sea que quieran ejecutar una investigación acá en el área y que nosotros podamos apoyarlos en el desarrollo de la investigación, pues estamos a la orden. Para eso es que se creó este centro, o sea, se creó con ese espíritu de fomentar la ciencia, la cultura y el arte en esta región. Así es que, y para también aquellas personas que tienen la posibilidad de apoyarnos económicamente, que a nosotros nos vendría muy bien, porque a la fecha nosotros no tenemos ningún tipo de apoyo. Y eso también es muy importante, porque no solo es la voluntad, sino que también la parte económica que desarrolla los grandes proyectos. Así es que muchísimas gracias y gracias por estar con nosotros aquí en el Centro de Investigación. A dicho centro pueden exponer los trabajos de arte sin costo alguno. Asimismo, pueden realizar trabajos antropológicos de investigación para el beneficio de la comunidad. Ixcanul, la película guatemalteca que está dando de qué hablar a nivel internacional, fue proyectada en el cineforo realizado por UFPA Guatemala en el marco del Día Internacional de la Niña, celebrado el 11 de octubre. Motivo para hacer énfasis sobre la realidad en la que viven las féminas en el área rural. En el marco del Día Internacional de la Niña, celebrado el pasado 11 de octubre, organizaciones internacionales realizaron el cineforo proyectando en el Centro Cultural de España la película Ixcanul, en donde estuvieron presentes las protagonistas del filme guatemalteco. La actividad inició con la intervención de la coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas, Valerie Julián, quien resaltó sobre las brechas de desigualdades que viven las niñas y adolescentes en el país.
La película Ixcanul es una buena oportunidad para demostrar la realidad de las féminas en el país, ya que en Guatemala las mujeres, en especial las mujeres indígenas, siguen siendo las que sufren más violencia, pobreza, desigualdad y embarazo, y a través del filme se pinta con todos los colores la realidad de las mujeres. El matrimonio infantil es una realidad para muchas niñas en el país. Incluso, a pesar de que, como ya planteaba Débora, la ley indica la excepción para niñas de 14 años, existen en el país niñas menores de 14 años que se casan y lo muestran los registros de estadísticas. O sea que a pesar de que eso no es legal, ocurre. Y no puede ser, o sea, las niñas deben estar en la escuela, ese es su lugar. Y el hecho de que una niña, y bueno, y lo vimos en la película, ¿verdad? Y en gran medida esto ocurre porque no vemos a las niñas como sujetos de derechos. Y por eso es que esa realidad nos choca, porque a veces el niño tampoco es sujeto de derechos, pero la niña, por el hecho de ser mujer, de ser niña, pues es doblemente víctima en ese sentido. Y al no verla como sujeto de derecho, entonces ella no tiene poder de decisión sobre su vida. Y lo vemos en la película. Hay varios ejemplos. Por ejemplo, bueno, ella no tiene decisión sobre con quién la van a casar, ¿verdad? No le piden opinión, al menos en la película lo vemos que le pidan opinión, si está de acuerdo con quién la van a casar. Luego, cuando ella resulta embarazada, la mamá toma la decisión que el bebé hay que botarlo, porque es inconveniente, porque los pueden echar de la propiedad en donde están, van a perder el trabajo, en fin. La niña es una forma de que la familia pueda sobrevivir. Y el matrimonio infantil realmente violenta los derechos de las niñas. Impide que puedan estar o continuar en la escuela, les pone en riesgo la salud, porque en muchos casos las niñas que tienen embarazos precoces tienen mayor probabilidades de morir en el parto o durante el embarazo. Veíamos recientemente unos datos del Ministerio de Salud en donde la mortalidad materna ha disminuido en los últimos años, sin embargo no se logró el objetivo del milenio que planteaba reducir en 3/4 partes. Sin embargo ha reducido, y el único grupo de edad en el que no ha disminuido es en el grupo de 15 a 19 años. Es el único grupo en donde la mortalidad materna no se redujo. Y eso habla de las diferentes exclusiones de que son víctimas las niñas y las adolescentes. Hace poco hemos celebrado el Día Internacional de la Niña y fue un día importante y es siempre un día importante porque lo que sabemos es que en el mundo de hoy las niñas, las adolescentes siguen siendo de una cierta manera las que sufren el más de la violencia, de los embarazos no deseados, de la falta de educación, de la pobreza, y así entran en un círculo vicioso donde se perpetúan de generación en generación una misma situación. Y entonces lo que hemos querido a través de la proyección de esta película es también hablar de este tema, de hacer que entonces seamos cada vez más concientizados y seamos todos abogados para defender esta causa. También hace poco, el 25 de septiembre, hemos lanzado los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible. En estos objetivos hay 17 objetivos. El tema de la igualdad de género, el tema del empoderamiento de las mujeres es presente. Entonces es una oportunidad también, tenemos ahora una agenda mundial en el cual estos temas están presentes. Hay también, de cierta manera, el tema de la inclusión. Lamentamos quizás, lamento yo, que no haya mención más directa en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la problemática de los pueblos indígenas en el mundo, pero por lo menos hay el objetivo número 16 que sí habla de una sociedad inclusiva, y la inclusividad entonces también trata del tema de los indígenas. A nivel de Naciones Unidas tenemos varios
varias actividades y varias agencias que trabajan en este tema. Hay específicamente un proyecto que se llama Saquilarbe, que tiene como objetivo de ayudar a las niñas a poder ejercer sus derechos a la educación, su derecho a la salud sexual, sus derechos a tener una vida digna. Entonces, todos estos momentos finalmente nos han llevado a pensar que la proyección de la película Ishkanul era también una buena oportunidad. La he visto ya, y quiero decir que es una película que me conmovió mucho y quiero felicitar a las protagonistas, porque de verdad es una película muy emotiva. Jairo Bustamante merece toda nuestra admiración, porque de una cierta manera él ha logrado en una sola película hacer lo que nosotros intentamos de hacer con miles de informes de documentos cuando intentamos de describir cuál es la situación que viven los pueblos indígenas y las mujeres en Guatemala. Instituciones indígenas y medios de comunicación realizaron el foro denominado Acciones del Estado para el Desarrollo de los Derechos de los Pueblos Indígenas, el cual busca incluir las demandas de los pueblos indígenas en la agenda de Estado, tomando en cuenta las expectativas y las recomendaciones de los pueblos indígenas mayas, garífonas y xincas. La Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, la Comisión Presidencial contra la Discriminación y Racismo, el Centro de Servicios Comunitarios y Radio Universidad realizaron un foro vicepresidencial con el fin de plantear las demandas de los pueblos indígenas. No obstante, Jafet Cabrera, candidato vicepresidencial del Frente de Convergencia Nacional y compañero de fórmula de Jimmy Morales, se excusó en presentarse. La ausencia de Jafet Cabrera reflejó ante los espectadores el desinterés de accionar a favor de los pueblos indígenas ante la posibilidad de llegar al poder. En el foro, las entidades indígenas deseaban escuchar las propuestas de los candidatos en relación a la conflictividad que enfrentan los pueblos indígenas. Ante la negativa del candidato del Frente de Convergencia Nacional, el foro se desarrolló solo con la presencia de Mario Leal Castillo, candidato de la Unidad Nacional de la Esperanza. Los temas que resaltaron en el diálogo por los expertos fue esencialmente sobre la exploración y explotación de los recursos naturales, acceso a la tierra, desarrollo económico integral y el fortalecimiento de los idiomas mayas. Efectivamente, una de las principales preocupaciones es cómo garantizar el marco normativo de los derechos de pueblos originarios en el Estado guatemalteco. Y aunque el día de hoy se hizo énfasis en alrededor de unas 8 iniciativas de ley que están vinculadas a la agenda de los pueblos originarios en nuestro país, escapa el debate constitucional respecto del tema. El artículo 70 de la Constitución Política de la República de Guatemala manda la creación de una ley específica de pueblos originarios, de comunidades indígenas en el país. Y esto ha pasado desapercibido a lo largo de los 32 años de nuestra Carta Magna. Es necesario construir la voluntad política para promulgar este marco normativo, toda vez que la institucionalidad del Estado hace lo que la ley le permite. Y obviamente en materia de pueblos indígenas, el Estado tiene una deuda no solo de presencia en los territorios originarios, sino además una deuda en cuanto a atender de manera priorizada las demandas de este sector de la población. Fundamental no quedarse en la transversalización del tema indígena. La transversalización en políticas públicas es mucho y no es nada. Cuando los políticos hablan de que tenemos a los pueblos indígenas, a las mujeres, a los jóvenes y a los niños como un eje transversal de nuestros programas de gobierno, prácticamente no están diciendo nada, porque aunque es transversal, es decir, toca todas las acciones del Estado, cuando evaluamos en lo concreto las asignaciones presupuestales y las acciones afirmativas de las instituciones encargadas, vemos que hay un déficit muy grande todavía. El gran reto para Guatemala es exigir el cumplimiento de los derechos que ya están, pero ante todo también buscar la ampliación de sus derechos. Me parece que la estrategia política debe concentrarse en los diputados distritales. Es a esos diputados que los tenemos cerca en los territorios a los que les tenemos que exigir. Muchas veces el diputado distrital gana
la representación por un territorio y se viene a vivir a la capital y se olvida del territorio, a pesar de que la misma ley del organismo legislativo establece que tienen que hacer un trabajo territorial. Me parece que el gran reto que tenemos las comunidades, los pueblos originarios y la sociedad civil organizada en diferentes partes del país es exigirle a nuestros representantes que cumplan con el papel para el cual fueron electos. Y obviamente el tema de hacer presión a los diputados distritales abre una ventana de oportunidad para que en el Congreso de la República se impulsen leyes con pertinencia cultural, pero sobre todo que se apoye la asignación presupuestal en el presupuesto de ingresos y egresos en el país. Debemos como ciudadanos entender que lo que no tiene una asignación presupuestal no tiene la posibilidad de llevarse a la concreción en las actividades y en las acciones del Estado. Exigir a esos representantes territoriales que se comprometan con la agenda de los pueblos originarios. Lo que quedó claro el día de hoy es que hay una debilidad de las instituciones encargadas de los temas prioritarios de pueblos indígenas. Aunque existen 4 instituciones que en alguna medida tienen un mandato de darle prioridad al tema de pueblos originarios, en la práctica las asignaciones presupuestales para estas instituciones y el desarrollo institucional no es apoyado desde el Estado. El día de hoy, en el planteamiento de los asistentes al foro, aparece el planteamiento del ministerio. El ministerio en alguna medida le da permanencia al debate de pueblos originarios en la agenda del Estado. Además, permitiría tener a un representante dentro del gabinete de gobierno que constante y permanentemente estuviera defendiendo y exigiendo la incorporación de la visión de pueblos originarios a las actividades del gobierno y del Estado. Sin embargo, uno de los expertos que hoy participó en este foro, el señor Chalí, afirmaba que dentro de los principales detractores del Ministerio de Asuntos Indígenas o de la Secretaría de Asuntos Indígenas son los mismos pueblos originarios. Hay un gran reto. Los pueblos originarios deben desarrollar capacidades para ponerse de acuerdo. La concertación es fundamental no solo para el país, sino también para los pueblos originarios. Tener la capacidad de poder elegir interlocutores válidos de la diversidad, 23 pueblos originarios. De esos 23 pueblos, tener la capacidad de tener interlocutores con el Estado es fundamental. Creo que es el momento de no dividirnos, de no continuar divididos, de no seguir confrontándonos entre guatemaltecos y guatemaltecas y no seguir peleando entre pueblos originarios. Eso nos debilita y obviamente le da armas a quienes han controlado el Estado guatemalteco bajo otros intereses. Gracias amigos de TV Maya por habernos acompañado en nuestra emisión de su noticiero Mayap, es decir, Maya Noticias. Les seguimos compartiendo en nuestra página para que sigan haciéndonos llegar sus comentarios y sugerencias a través de las redes sociales. TV Maya ALMG nos pueden encontrar. De esta forma culminamos con nuestra información y será hasta la próxima.